Voz de la Patria Grande. Sí, vamos a hablar de migraciones judías. Mark lo dijo muy bien, es bastante difícil decidir cuáles serían las tres migraciones judías más importantes en América, porque son diversos momentos, en diversos contextos, y bueno, todas tienen su parte interesante, todas tienen una relación con eventos que están ocurriendo en Europa y en Medio Oriente importantes. Entonces, así como que jerarquizarlas resulta complicado. Así que me voy a centrar más bien en áreas geográficas, en tres migraciones importantes. Me refiero a la cuestión geográfica y para entender cómo surgen las comunidades judías en todo el continente. Entonces, pues por supuesto tengo que hablar de la de Estados Unidos, por supuesto tengo que hablar de la de México y por supuesto tengo que hablar de la de Argentina, que digamos, bueno, México no es una de las comunidades judías más grandes que haya, pero bueno, es donde yo vivo y es la que mejor conozco. La de Estados Unidos es la comunidad judía más grande que hay después, solamente por detrás de Israel. Y la comunidad judía de Argentina es la que más miembros tiene dentro de todo el continente latinoamericano. Aunque por supuesto también hay comunidades importantes en Uruguay y en Chile, digo simplemente la diferencia de población hace que ahí las comunidades sean numéricamente pequeñas. Proporcionalmente son importantes, pero son pequeñas, que los países son pequeños también. Entonces, la de Argentina por eso ha tenido más relevancia. Entonces, bueno, vamos por orden. Lo primero que tenemos que entender es que se han dicho o se han inventado o han surgido, han aparecido muchos mitos en relación a la migración judía hacia el continente americano. ¿De qué vienen estos mitos? De que hay ciertas noticias que a partir de la conquista de México empiezan a llegar a Europa sobre ciertos hábitos y costumbres de la gente de este lugar que fueron mal interpretados por mucha gente en Europa, incluyendo judíos. Por ejemplo, tenemos el caso de Israel Ben Menasseh, un importante rabino de Ámsterdam, que es parte de los que caen en esta confusión porque los datos no estaban bien claros y empiezan a especular sobre la posibilidad de que las tribus nativas de América, o en concreto de México, pudieran ser alguna tribu perdida de Israel o descendientes de alguna tribu perdida de Israel. Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que Israel Ben Menasseh va a manejar es que los aztecas en México dividían sus siglos en periodos de 50 años exactamente igual que los jubileos del pueblo hebreo. Recuerden que en la Torá se establece que cada 7 años se debe dar un año sabático a la tierra, se debe dejar de sembrar y cosechar para que la tierra descanse, y que esta situación se debe repetir 7 veces, es decir, 49 años, 6 años se siembra, 1 se descansa, 6 se siembra, 1 se descansa, hasta que se cumplan 49, y después del 7º año sabático, o sea, el año 49, inmediatamente viene otro año sabático, el año 50, que es el Yovel o jubileo, que en este no nada más no se sembraba ni se cosechaba, sino que aparte había una, digamos, renovación plena de la sociedad, ¿no? Se perdonaban deudas, se devolvían propiedades, se liberaban esclavos, etcétera, ¿no? Entonces, y el rabino Ben Menasseh ve que los aztecas también organizaban sus cuentas temporales en periodos de 50 años, y de ahí supone, no lo dice, no lo afirma categóricamente, pero supone que podrían ser una tribu perdida de Israel. Ahora bien, lo cierto es que los aztecas en realidad no organizaban sus cuentas de tiempo en periodos de 50 años, sino de 52 años. Esto es digamos, el siglo, vamos a llamar de esa manera, el concepto es diferente, pero para economía de términos ahorita, vamos a llamarle así, el siglo de la cultura mexica o azteca era 52 años. Entonces, no, nada que ver. O sea, fue nada más una casualidad y bueno, pues aquí aplica la norma de que casualidad no es lo mismo que causalidad. O sea, el hecho de que se parezcan no significa que uno sea la causa del otro. Entonces, se han seguido elaborando teorías. Bueno, teorías es un decir, porque una teoría en rigor es algo que ya ha pasado por una prueba fase de experimentación y se ha demostrado como correcto. Más bien, se han elaborado hipótesis o a veces simplemente especulaciones sobre una posible llegada de hebreos, tal vez junto con fenicios, al continente americano en épocas muy anteriores a Colón,
y que por lo tanto podría haber ocurrido que se quedara aquí un grupo de judíos y de allí viniera alguna tribu o algún pueblo de los que poblaban este continente cuando llegaron los españoles. Hasta el momento, la única presencia europea demostrada, bien sustentada, que hubo en el continente americano es la de vikingos. O sea que se sabe que los vikingos no nada más llegaron a lo que es, bueno, la provincia Terracota o Greenland en Canadá, sino que incluso pudieron haber llegado más hacia el sur, dentro de la costa este de los Estados Unidos. Pero nada más, punto. No existe ninguna evidencia objetiva histórica que sustente la idea de que los israelitas o judíos o hebreos o fenicios, si quieren, que eran los grandes navegantes, llegaron al continente americano en tiempos prehispánicos y que por lo tanto un grupo o una tribu o una nación o un pueblo de los que habitaban aquí antes de la llegada de los españoles pudieran ser una tribu perdida de Israel. Todo esto es simple y sencillamente mito, carece de sustento histórico, carece de evidencia consistente y son solamente temas que se abordan en medios sensacionalistas, que pues básicamente es lo que interesan, los que les interesa es vender sus contenidos y por eso también se dedican a propagar cualquier, tontería que se les ocurra. Entonces, si nos atenemos al rigor del análisis histórico, no existe ninguna evidencia. La primera presencia de judíos en el continente americano va a ser con Cristóbal Colón. Y es que con Cristóbal Colón vienen varios integrantes de la tripulación que son de origen judío, empezando por el propio Colón y por su traductor Joaquín de Torres. Ahora bien, aquí el punto es que eso no es una migración, eso todavía no lo podemos considerar un flujo migratorio, así que bueno, lo vamos a descartar, es un dato interesante, es un dato coqueto, vamos a llamarle así, pero no es el tema de estudio de hoy porque pues apenas fue una presencia aislada, coyuntural, de judíos o gente de origen judío en el continente americano. No estamos hablando todavía de un proceso migratorio. Bien, ¿cómo se dio el proceso migratorio entonces? El primer gran proceso migratorio, y aquí sí ya entramos en tema, esta es la primera gran migración de judíos de Europa hacia América, se va a dar justamente durante la colonia. Estamos hablando de un fenómeno del que ya empezaba yo a hablar un poquito antes, de ayer me refiero, en el sentido de que muchos judíos conversos o muchas de las familias judías que se vieron forzadas, ya fuera por el entorno o de plano por una ley, a convertirse al cristianismo, procuraban mantenerse lo más lejos posible de la Inquisición, aprovechando que la Inquisición, como les decía ayer, sí, era brutal, era inmisericordia, era una barbaridad, pero en términos generales, o sea, eso era en ocasiones como muy precisas. En general, la Inquisición era una burocracia tan inútil como cara. Entonces, no era una presión así de todos los días durante 300 años. Fueron momentos muy puntuales de persecuciones inquisitoriales, entonces, mientras tanto, las familias de origen judío preferían mantenerse lo más lejos de los grandes centros urbanos o de las grandes, digamos, catedrales, entendiendo lo que es una catedral en sentido estricto, es decir, una catedral es la sede, por supuesto es un templo, normalmente es una iglesia muy grande, pero no es el tamaño lo que la hace catedral, sino que es la iglesia, el templo, la sede donde está la cátedra, que etimológicamente significa asiento, la cátedra del obispo. Es decir, una catedral es la cabecera de una diócesis. Esto que en la estructura católica es el territorio integrado por varias parroquias y que es administrado por un obispo. Entonces, bueno, pues por supuesto las sedes inquisitoriales no alcanzaba el dinero para que cada parroquia tuviera una oficina de la Inquisición. Entonces, las sedes inquisitoriales generalmente estaban cercanas a las catedrales, es decir, a las sedes episcopales, a los palacios de gobierno de los obispos. En algunos casos, en territorios todavía donde la presencia estructural, burocrática católica
no era tan grande, pues a veces incluso tenía que ser más bien cerca de los arzobispos, no de los obispos. Pero bueno, entonces las familias judías preferían mantenerse más o menos lejos de las grandes catedrales donde pudieran estar las sedes inquisitoriales. Y por ejemplo, eso sucedió en Portugal. Portugal fue el caso de un país en donde sus judíos tuvieron que convertirse a la fuerza, no les dieron opción. Entonces, ¿qué hacen muchas de estas familias judías? Se retiran a la zona montañosa, se establecen mayoritariamente en la población de Belmonte, un lugar lo suficientemente grande como para tener buena actividad comercial, desarrollar una forma de vida bastante normal en aquellos tiempos. Ahorita Belmonte es una ciudad preciosa, pero lejana de los grandes tribunales inquisitoriales que estaban, por supuesto, en Lisboa y en Oporto. Entonces, muchas de estas familias, por lo mismo, van a buscar venirse al Nuevo Mundo. Este asunto va a ser tan escandaloso. El primer escándalo que va a activar a la Inquisición se va a ver a mediados del siglo XVI, o sea, ya por ahí de 1540, 1550, porque de repente sí ya es demasiado escándalo, repito, que la vida judía en la Ciudad de México está tan organizada que incluso tienen un rabinato. O sea, no nada más el rabino, sino también hay un rabino jefe. Entonces, bueno, ya la Inquisición toma acción por primera vez y se procede a disolver esta, no a la comunidad, no la disolvieron, pero sí esta organización. La gente que pudo huyó y se reorganizó en otros lados, ¿no? Pero esta organización inicial sí va a, digamos, esta estructura judía original inicial sí va a ser desmantelada. Bien, entonces, el siguiente proceso inquisitorial así importante va a ser a finales del siglo XVI, o sea, en 1595, que es cuando inician todos los procesos en el norte contra la familia Carvajal o contra la familia Treviño de Sobremonte, que es la otra manera en la que se firmaban los integrantes de la familia Carvajal. ¿Qué es lo que evidencia esto? Bueno, que muchos judíos evidentemente optaron por irse moviendo hacia las zonas que se estaban empezando a colonizar en el norte. De hecho, los Carvajal van a fundar el nuevo Reino de León actualmente, la provincia o estado de Nuevo León en México, justamente aprovechando que ya se habían hecho 3 intentos anteriores que no fructificaron y que, bueno, el gobierno les dio una dispensa para intentarlo y, bueno, la diferencia es que en esta ocasión sí tuvieron éxito. Dispensa, ¿por qué? Porque, bueno, porque por este escándalo inicial que se da a mediados del siglo XVI, España prohíbe la migración de cristianos nuevos a México, bueno, la Nueva España. Cristianos nuevos, por cristianos nuevos entendemos a todos aquellos católicos que eran hijos o nietos de judíos conversos. En ese momento, o sea, si las conversiones, la última tanda de conversiones había sido en 1492, y luego todos los judíos que no quisieron convertirse se exiliaron. Entonces, bueno, ya la gente por ahí de 1570, 1580, o sea, a casi un siglo de distancia, pues más bien venían siendo nietos o tal vez hasta bisnietos. Entonces, la Inquisición prohíbe, el gobierno español, la corona española, prohíbe la migración de cristianos nuevos. Pero bueno, resulta que le dan a la aduana, o sea, la oficina en donde se expedían las visas, la oficina en la que tú tenías que llegar con tu documentación para que certificaran que eras cristiano viejo, o sea, sin orígenes judíos ni musulmanes, y te aprobaran tu visa para migrar a la Nueva España, resulta que la concesión se la dan a una familia de origen judío, a los Báez de Sevilla. Entonces, pues los Báez de Sevilla van a, evidentemente, a conceder muchas visas tramposas, y entonces va a seguir llegando gente de origen judío a México, y muchos de ellos practicantes todavía del judaísmo. O sea, no nada más eran cristianos nuevos, también eran criptojudíos, o algunos de sus miembros familiares eran criptojudíos, es decir, que practicaban la religión clandestinamente. Hay que entender esta diferenciación, porque cristiano nuevo podía ser un cristiano sincero, cristiano muy devoto y sincero, pero de origen judío. Mientras que un criptojudío sí era específicamente el que seguía practicando la religión judía clandestinamente. Entonces, va a ser durante este periodo de los siglos XVI y XVII, más o menos la mitad del siglo XVII,
que una gran cantidad de judíos van a estar llegando a la Nueva España. Este fue un fenómeno que también se replicó en Perú y que también se replicó en Buenos Aires, aunque por diferentes circunstancias históricas, los grupos que mejor sobrevivieron fueron los de México. En Buenos Aires y en Perú todavía quedan muchos vestigios de las familias de origen judío que estuvieron llegando en esta tanda. Bueno, porque claro, los Valles de Sevilla cuando entregaban una visa no era necesariamente para México. Podías venirte al Virreinato de la Nueva España, podías venirte al Virreinato de Perú o podías venirte al Virreinato de La Plata. O sea, cualquiera de los tres, esa era decisión tuya, a dónde te querías ir. Entonces, fue por eso que llegó una gran cantidad de familias judías a las tres principales zonas, digamos, de asentamiento europeo en lo que era los territorios de la corona española. O sea, Ciudad de México, Lima y Buenos Aires. Ciudad de México y Lima, evidentemente, pues porque allí estuvieron los grandes centros imperiales, es una manera de decirle, un poco imprecisa, pero bueno, ahorita por economía en términos de, llamémosle así, de los aztecas y los incas, y Buenos Aires, porque bueno, al ser la entrada del Río de la Plata, un importante río que entra hacia el interior del continente americano, pero ya en la zona sur. Entonces, bueno, ahí se establece una ciudad muy importante y en dos pedazos, ¿no? Porque va a estar Buenos Aires de un lado, Montevideo del otro, pero digamos, o sea, un lugar que se va a volver muy importante para el comercio y pues para todas las dinámicas económicas de la zona. Entonces van a ser los lugares en donde van a estar llegando más familias judías. Voy a centrarme un poco más en el fenómeno de México, que es el más, digamos, el que mejor conozco, pues, por razones obvias, vivo aquí, pero que es muy similar. Otro día platicamos, todavía está pendiente organizar eso, la charla sobre criptojudaísmo en Perú y en Argentina, pero bueno, son fenómenos muy similares. El caso es que esta migración hormiga de judíos, o de gente de origen judía, se va a extender durante los siglos XVI y la mitad del XVII, más o menos hasta 1650. Se van a organizar muchas comunidades, va a venir eventualmente ataques puntuales de la Inquisición para desmantelarlas, pero lo que logran desmantelar es la organización de las comunidades, no a las comunidades como tal. La gente que pudo huyó, la gran mayoría, huyeron y se reorganizaron en otros lugares. Entonces, por ejemplo, en este sentido, es muy interesante que el último gran ataque de la Inquisición, que es contra la comunidad portuguesa entre 1642 en México, 1642 y 1650, pues resulta que estaban allí involucrados los Valles de Sevilla. Los Valles de Sevilla que estaban viviendo en México eran parte del liderazgo de esta comunidad. Y eran una familia tan poderosa en España que cuando la Inquisición decreta las penas, no se atrevió ni siquiera a arrestarlos. La pena para los Valles de Sevilla fue que se regresaran a España y ya no les iban a dar permiso de volver a México. Fue cuando les quitaron ya la autorización para estar repartiendo visas así a lo loco, ¿no? Entonces, esa fue la pena que les impusieron. A otros sí los arrestaron, muchos murieron en la cárcel de la Inquisición. Por ejemplo, los dos líderes, los principales líderes de esta comunidad, que eran el rabino Antonio Rodríguez y Arias, el último rabino mexicano que recibió su smijá rabínica en Ámsterdam, si mal no recuerdo, o sea, en Europa, por un rabinato en forma, pero que se regresó a México a seguir ejerciendo clandestinamente su trabajo como rabino, y su esposa, Blanca Enríquez, que era conocida como la rabina dogmatista, porque decían que ella sabía más de judaísmo que su esposo, y aparte era la jefa. O sea, ya se sabe que siempre en las familias judías esto funciona muy matriarcalmente, entonces Blanca Enríquez era la jefa. Bueno, de hecho, cuando llega un rabino veneciano, que es Salomón Machorro, llega a establecerse con esa comunidad, la que le hace el examen de conocimientos es Blanca Enríquez. Ella es la que le hace la prueba para ver si conoce correctamente todas las cosas del judaísmo. Pues bueno, entonces Antonio Rodríguez y Arias es el último mexicano en recibir una smijá en un rabinato europeo, y Salomón Machorro es el último rabino en forma, natural de Venecia, pero ordenado como rabino, recibió su smijá en Izmir, en la comunidad de Turquía. Es el último rabino que llega a México en forma. Bueno, los agarra la Inquisición, pasan 20,000 desastres,
todo mundo tiene que firmar abjuraciones, etcétera, pues papeles a los que nadie les hizo caso después. Antonio Rodríguez y Arias y Blanca Enríquez lamentablemente mueren en las cárceles de la Inquisición, ya eran grandes de edad, mueren allí por las pésimas condiciones de vida. No se sabe exactamente qué sucede con Salomón Machorro, sabemos que sobrevive, aunque sobrevive con otro nombre, porque la Inquisición lo procesa con otro nombre, lo procesa como Juan Pacheco de León, pero bueno, sobrevive. Y luego, junto con todo el grupo contingente que sobrevivió de allí, se van reubicando en otros lugares de México, del país. Otro yerno, un yerno de de Antonio Rodríguez y Arias y de Blanca Enríquez, el bachiller Pedro Tinoco, él es uno de los que es quemado en la hoguera, quemado vivo al final de todos estos procesos, en 1650. Fue uno de los procesos más agresivos, fue un total de 12 personas las que fueron quemadas vivas en la hoguera en el auto de fe de 1648, 49, ya no me acuerdo, algo así. Entonces, así fue como se desmantela esta última organización. Este fue el último grupo que estaba muy bien organizado. Y a partir de allí, el fenómeno del criptojudaísmo se va a volver más clandestino todavía, o sea, se va a volver menos organizado, más difícil de detectar, pero también más difícil de sobrevivir. Y bueno, tiene otra historia. Otro día platicamos de eso. Pero bueno, esta fue la primera gran migración de judíos al continente americano. En el entorno de esta famosa agencia en Sevilla, que era la que daba las autorizaciones, durante este lapso de un poco más de un siglo, o sea, más o menos, la conquista es en 1521, supongan que esto empiece un poco después, o sea, 1540, 1550, hasta 1650, o sea, más o menos un siglo, tal vez poquito más, una gran cantidad de judíos conversos va a llegar al continente americano y se va a establecer principalmente alrededor de la Ciudad de México, que es el gran centro urbano, alrededor de Lima o alrededor de Buenos Aires. Todas estas comunidades judías como tales, o sea, me estoy refiriendo ya a los que practicaban el judaísmo en secreto, digo, porque los que crecieron ya como cristianos y se volvieron cristianos sinceros, pues se asimilaron y, digamos, desaparecen de la historia judía como tal. Pero los que siguen practicando el judaísmo en secreto son un tema, pero bueno, la gran mayoría de estas comunidades simple y sencillamente fue obliterada por las circunstancias. Solamente una sobrevive y es muy interesante la manera en la que evoluciona y se convierte. Perdón, gracias a todos los que acaban de decir salud. La manera en la que se convierte en la comunidad judía, en la primera comunidad judía de los Estados Unidos. Y es una comunidad de judíos portugueses que estaba establecida en la zona del norte de América del Sur, o sea, la costa que da hacia el Caribe. Me refiero sobre todo en la Guyana holandesa y en la zona de Curazao. Esta comunidad, los que están viviendo en la Guyana holandesa, cuando Holanda logra independizarse de España y declara la libertad de cultos, bueno, ese decreto beneficia a la gente que está viviendo en la Guyana holandesa. Entonces, durante unos 40 años más o menos, la Guyana holandesa va a ser un territorio protestante donde se le va a dar plena libertad de culto a los judíos. Entonces, toda la comunidad portuguesa que estaba viviendo allí, de repente, al igual que la de Ámsterdam, dicen, nosotros no somos católicos, somos judíos, su iglesia se convierte en sinagoga y regresan al judaísmo de manera formal. Pero bueno, los españoles obviamente empezaron a meter presión y eventualmente reconquistan ese territorio o conquistan ese territorio, se lo quitan a los holandeses no tenían la capacidad militar para defenderlo demasiado tiempo, y cuando la Guyana deja de ser un dominio holandés y pasa a manos de España, pues obviamente se decreta la expulsión de todos los protestantes y judíos. ¿Por qué? Porque en los territorios de la corona española solamente puede haber católicos, punto. Entonces se organiza una caravana, o sea, vamos, en ese momento la situación ya no era así como para estar exigiendo conversiones forzosas, también había que mantener buenas relaciones con los holandeses porque ellos manejaban el comercio mundial. Entonces, simplemente treparon a la gente en barcos y los mandaron de regreso a Holanda, punto. Así de fácil, ¿no? Entonces, bueno, si mal no recuerdo, son 15 o 16 barcos los que salen. El último barco es el que lleva a la población judía, la comunidad judía, que eran unas 80 personas más o menos. Varias familias, pero como 80 personas.
Bien, resulta que los barcos son atacados en el Caribe por piratas franceses y que los llevan entonces, capturan algunos barcos, capturan a la gente y se la llevan a Barbados, para la isla de Barbados, que era donde estaba uno de los centros de actividad pirata más importantes de aquel entonces. Se los llevan para venderlos como esclavos, ese era el objetivo. Pero en el camino, estos piratas franceses son atacados por piratas ingleses, son arrestados, y entonces, bueno, ¿qué hacemos con estos barcos donde hay gente que iba a ser vendida como esclavo? Bueno, pues los ponemos en un lugar seguro, pero los ingleses decidieron no regresarlos a Europa. Entonces los van a dejar en el puerto, en el único puerto seguro que se les ocurrió, que es Nuevo Ámsterdam, que es el nombre antiguo de Nueva York. Entonces, este grupo de familias judías se le va a dejar provisionalmente en Nueva York, provisionalmente para esperar a que venga la orden de a ver qué se hace con ellos, si se les repatria o no. Y bueno, pues ahí se quedan, ¿no? Entonces se establecen en lo que apenas empezaba a ser la urbanización de Nueva York, se establecen en Manhattan, se establecen en la zona occidental. Bueno, Manhattan está como choquito en el mapa, pero piensen más bien hacia el interior del continente, la zona occidental, en relación a lo que es Central Park, lo que es actualmente Central Park. Allí está todavía la sinagoga que levantaron estos judíos portugueses, de origen portugués, la comunidad Shearit Israel, que es la comunidad judía más antigua de los Estados Unidos, integrada por estas familias de origen portugués, rescatados de la Guyana, y que los estuvieron a punto de vender como esclavos, pero bueno, que acabaron ahí. Esto le provocó muchos dolores de panza al alcalde, al que tenía a su cargo la administración política y económica de Nueva Ámsterdam, que era un calvinista, un protestante calvinista recalcitrante, furioso de que le hubieran dejado judíos allí. Entonces manda una carta muy indignada exigiéndole a la compañía holandesa de Indias, que era la que tenía el control de esto. O sea, fíjense a qué nivel había llegado el poder comercial en Holanda. Le exige a la compañía holandesa de Indias que hagan el favor de retirar a esos herejes, asesinos de Cristo, que los saquen de ahí, ¿no? Bueno, lo que este señor no estaba enterado es que resulta que muchos de los más importantes accionistas de la compañía holandesa de Indias eran judíos. Entonces, pues obviamente la carta no les cayó nada bien. Al que estuvieron a punto de correr por tonto fue a este señor, y mandaron el decreto donde se autorizaba que la comunidad judía se quedara viviendo allí, y eventualmente eso significó la autorización para adquirir un terreno para usarlo como panteón y construir su propia sinagoga. Y bueno, así nace la comunidad judía en los Estados Unidos. Esa es la primera comunidad judía, los sefarditas portugueses. Bueno, va a pasar, esto estamos hablando de mediados del siglo XVII. Va a pasar todo un siglo prácticamente para que empiece a llegar una nueva migración a los Estados Unidos. Y aquí es donde va a empezar la segunda gran migración de la que quiero hablar hoy. La segunda gran migración va a ser, digamos, la que le va a dar forma a la comunidad, a la base de la comunidad judía estadounidense, que eventualmente se va a convertir en la más importante de todo el mundo hasta antes de la fundación de Israel. Y aquí lo que va a pasar es que van a empezar a llegar muchos inmigrantes, sobre todo alemanes, a Estados Unidos. No sé si alguna vez hayan visto un mapa de cómo está distribuida el origen europeo en los Estados Unidos. Van a notar que la gran mayoría del territorio estadounidense, la gente es descendiente de inmigrantes alemanes. Claro, este tipo de mapas son engañosos, ¿no? Porque, o sea, ves mucho de la zona sur y mucho de la zona centro de Estados Unidos, o sea, marcado como, o sea, el mapa te dice de dónde llegaron la mayoría de los habitantes de cada estado, ¿no? Y ves que la gran mayoría de Alemania. Esto no significa que la mayoría de la población estadounidense sea de origen alemán, porque en realidad estamos hablando de los estados que están menos poblados. O sea, la gran mayoría de la población estadounidense es en términos generales de origen inglés, pero sí hubo un proceso de migración importante que vino de Alemania y que fue regando gente en muchos lugares. Ahora bien, con toda esa migración vienen muchos judíos.
Entonces van a empezar a llegar a Nueva York y de ahí se van a empezar a distribuir en las zonas aledañas, o sea, digamos, en este territorio estadounidense que es, por supuesto, Nueva York, pero también Nueva Jersey, Massachusetts, ¿cómo se llama esto? Connecticut, hasta Virginia más o menos, hacia el sur, pero también en Pensilvania, en Illinois. Estas zonas se van a empezar a levantar muchas comunidades de judíos alemanes y que un poco más adelante son las que van a introducir el judaísmo reformista en los Estados Unidos. Pero bueno, en ese momento va a cambiar el balance o el perfil de la comunidad judía estadounidense. ¿Por qué? Pues porque no siguió dándose una migración de sefarditas portugueses a los Estados Unidos. O sea, llegaron esas familias, ahí se quedaron y pues son esos y son nada más esos. Y de repente empezaron a llegar alemanes. Obviamente llega un momento en que había ya más judíos alemanes que portugueses y eventualmente la comunidad judeo-alemana llegó a ser como hasta 10 veces más grande que la comunidad portuguesa, ¿no? Entonces la comunidad portuguesa siguió siendo la más antigua, lo sigue siendo hasta la fecha porque ahí está. Nada más que se volvió la minoría dentro del panorama judío, ¿no? De todas maneras, las relaciones entre judíos alemanes y judíos portugueses eran bastante cordiales, o sea, muy fluidas. Una, porque los sefarditas de Ámsterdam, los judíos alemanes, para que me entiendan, los jeques, que se les llaman, tienen una fama muy singular en el mundo judío porque son más alemanes que los alemanes. O sea, si tú crees que un alemán es estructurado, disciplinado, frugal, ordenado, austero, preciso y organizado, no conoces un judío alemán. O sea, le ganan a los alemanes, son más alemanes que los alemanes. Entonces los jeques son todo un folclore dentro del mundo judío, porque a diferencia de judíos con otro tipo de idiosincrasia como los polacos, los rusos o los sirios, mucho más espontáneos, mucho más, hay que decirlo, desorganizados a veces. No, bueno, los jeques son así como el rigor absoluto, ¿no? En la organización de todo. Entonces, tienen, digamos, como esa personalidad muy marcada y sí son un contraste muy interesante, muy chistoso a veces, en relación al mundo ashkenazí, porque les digo, los judíos polacos y rusos o ucranianos tienen otro tipo de forma de ser. Obviamente, el entorno de los jeques podríamos abarcar lo que son los judíos de Alemania, los judíos de Alsacia, que actualmente está en Francia, pero históricamente es una comunidad completamente, es la misma comunidad judía, me refiero, los judíos de Austria, por supuesto, y una gran parte de los judíos de la República Checa, sobre todo en Praga, son muy del estilo yek. Más o menos parecidos porque también eran muy disciplinados y estructurados, los judíos lituanos, pero bueno, es que los países bálticos eran Prusia, parte del entorno germánico, entonces eran judíos prusianos en otras épocas, ¿no? Entonces también son así muy de estilo yeque, es un punto intermedio entre lo yeque y lo europeo del este. El judaísmo de Europa del Este es otra cosa. Bueno, con los sefarditas va a pasar una cosa más o menos similar, no tan aguda, porque los yeques, obviamente los judíos alemanes, tenían un contacto muy cercano con los judíos polacos, pues son vecinos. Mientras que los judíos sefarditas de Ámsterdam no tenían un contacto frecuente con los judíos turcos o los judíos griegos, los sefarditas griegos o turcos, o sea, tenían casi todo el continente de separación. Así que la relación no fue tan folclórica, vamos a decirle así. Pero la comunidad sefardita de Ámsterdam, pues obviamente son los sefarditas elegantes, ¿no? Porque son europeos, nunca salieron de Europa. Los demás se movieron, pasaron por toda África, luego por Medio Oriente, luego regresaron a Europa por Turquía y Grecia, pero la Europa oriental, o sea, se orientalizaron, se aturcaron, ¿no? Porque eran los dominios de Turquía, o se arabizaron en Siria. Mientras que los sefarditas de Ámsterdam, de Londres y de París, que eran estas tres comunidades emparentadas, eran sefarditas, pero nunca dejaron de ser europeos, ni de comportarse como europeos. Entonces, pues bueno, también eran muy del estilo de los yeques. Los sefarditas de Ámsterdam vienen a ser un fenómeno más o menos parecido son como los yeques del mundo sefaradí. Y aparte, una gran cantidad de familias sefarditas de Ámsterdam, que habían venido de Portugal, antes de España, Portugal, luego Ámsterdam, se mueven hacia Alemania. Y hay un momento en que Hamburgo va a tener una comunidad muy grande de portugueses, los portugalín les llamaban. Y luego se van a trasladar también a Berlín,
y se van a convertir en un componente muy notable, muy destacado dentro del judaísmo alemán. ¿Por qué? Pues porque la judería de Ámsterdam era una de las más avanzadas, intelectualmente hablando. Ámsterdam era la capital cultural de la época. Estoy hablando de los siglos XVII, XVIII. Entonces, venir de Ámsterdam era venir de una ciudad donde todo el mundo era culto. Entonces, los rabinos holandeses tenían un prestigio tremendo. Y bueno, por lo tanto, los intelectuales de origen judío-portugués siempre se destacaron dentro del entorno alemán. Obviamente, tengo que presumir que los Gatil estaban entre ellos, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso hizo que la relación fuera más o menos, digamos, como pareja, ¿no? Entre portugueses y alemanes, aunque en este momento, entonces, ya en el judaísmo estadounidense se vuelve predominantemente alemán. Esa va a ser la base de la cual va a surgir la comunidad judía ya en forma, ya bien organizada, ya con instituciones. Digo, porque la comunidad portuguesa pues tenía su sinagoga y tenía su panteón, y por supuesto su Talmud Torah o su Bet Midrash, punto. Pero con la llegada de un número enorme de judíos alemanes, bueno, ahora sí van a empezarse a fundarse yeshivot, va a haber más sinagogas, va a haber más panteones, instituciones de beneficencia, etcétera. Todo eso que siempre caracteriza la estructura de una comunidad judía bien organizada. Solamente se valora, bueno, obviamente solamente tiene sentido cuando tienes una gran cantidad de gente, cierta cantidad de gente. Entonces, esto se va a lograr apenas con la migración alemana, y ahí se van a consolidar las bases de la comunidad judía estadounidense, siglo XVIII. Durante el siglo XIX, estas comunidades siguen floreciendo, pero entonces, a mediados del siglo XIX, es cuando van a empezar a pasar dos cosas. Se va a empezar a complicar mucho la política en Europa del Este y en Medio Oriente. ¿A qué me refiero? A que por una parte el zarismo va a entrar en su fase de decadencia definitiva, hasta que es completamente derrotado en 1917. O sea, digamos, este último medio siglo, digamos, si quieres, de 1870 a 1917, este último medio siglo de colapso de la estructura política rusa, pero también de la estructura política otomana, es decir, de los turcos. Entonces, esto va a provocar que las condiciones de vida se vuelvan cada vez más difíciles para los judíos que están viviendo allí. Y entonces esto va a generar que en las últimas décadas del siglo XIX y durante las primeras del siglo XX venga otra gran oleada de migración y que muchos de esos judíos llegaron a América. Ahí es en donde se van a fundar las comunidades judías características de la actualidad. En Estados Unidos eso no se resintió tanto. ¿Por qué? Porque la comunidad judía alemana ya estaba muy bien establecida, pero en México sí. En México, pues obviamente la comunidad judía había desaparecido. Quedaban reductos de criptojudíos, pero pues obviamente no estaban ni siquiera conectados. Entonces no había una organización comunitaria. En Argentina también empieza a llegar una gran oleada de judíos alemanes desde el siglo XVIII. Va a incrementarse durante el siglo XIX, pero va a ser un fenómeno muy similar al de México en el sentido en que los de origen criptojudío habían prácticamente desaparecido. Entonces, ahí sí los alemanes van a llegar a ser los únicos judíos. Pero luego se van a convertir en una comunidad más o menos bien estructurada, pero ya para finales del siglo XIX, inicios del XX, bueno, les va a llegar una ola migratoria mucho mayor. En el caso de Argentina fue muy interesante porque allí estuvo involucrado mucho el financiamiento de grandes filántropos judíos, grandes banqueros judíos alemanes, la mayoría de ellos del siglo XIX, como fueron los Montefiore o los Hirsch o los Rothschild. Sobre todo el barón de Hirsch metió mucho dinero para comprar tierra en Argentina. Argentina es un país enorme, el territorio es enorme y está poco poblado, o sea, es un país de baja densidad de población. Tienen obviamente una buena concentración de población en la zona norte, digamos en la zona donde están Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, que ya está un poco más tirándole hacia el centro del país, pero pues ya si te vas hacia la Patagonia, pues no, el país está predominantemente vacío, es un territorio poco poblado. Entonces, bueno, los gobiernos de aquel entonces aprovechaban esa situación. Imagínense, si eso es ahorita, imagínense cómo era hace siglo y medio. Aprovechaban esa situación para vender ese tipo de territorios para inmigrantes.
Y bueno, de repente muchos de ellos, la mayoría, fueron judíos porque había todo este proyecto de sacar judíos de Europa del Este, que estaban en problemas serios, y empezaron a ser financiados por judíos alemanes para comprar territorio y establecer colonias judías allí. Y por eso la comunidad judía de Argentina, que se va a desarrollar sobre todo durante el siglo XIX y una parte del XX, va a ser muy distinta que la de México en ese sentido. Es una comunidad no nada más mucho más grande. Ahorita que la comunidad judía argentina está probablemente en su peor momento en el sentido, en cuanto a cantidad de gente, en el sentido de que muchos han migrado a otros países o a Israel incluso, son aproximadamente 180,000, mientras que en México, que estamos en el momento más nutrido de la historia, seremos acaso 60,000, o sea, una tercera parte apenas. Pero además, la comunidad judía argentina desde un principio estuvo muy repartida. Podías llegar a un pueblito del interior y encontrarte un shul, en una sinagoga, que habían ahí 15 familias judías, pero bueno, con esas 15 armaban su sinagoga. Algo muy argentino, eso me lo contó un amigo, sí, mi abuelo llegó apenas con dinero para sobrevivir y sin embargo, lo primero que hizo, aparte de ir construyendo su casa, construir un shul. Y ahí está la sinagoguita, ahí en Buenos Aires, pero es una sinagoguita, ahí no me acuerdo en qué rumbo. En Argentina se dio mucho ese fenómeno, justamente por este tipo de proyectos financiados desde Europa, de comprar tierras y establecer colonias judías allí. Entonces te encuentras una comunidad judía muy repartida en las zonas habitadas en Argentina, mientras que en México no, por la forma, por la estructura del país, no nada más demográfica, sino también económica. Al final de cuentas, los inmigrantes judíos tendieron a establecerse en la Ciudad de México, donde está la abrumadora mayoría de los judíos que viven aquí, que vivimos aquí, que yo vivo en la Ciudad de México también. Entonces, aquí el punto está en que va a ser en este lapso de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, cuando va a venir esta gran oleada migratoria, la tercera gran oleada migratoria, que es la que va a terminar de darle forma o le va a dar forma a las comunidades judías actuales. Por ejemplo, en Estados Unidos aplica que va a terminar de darle forma. Ya tenía forma, la que le habían dado los judíos alemanes. Pero si los judíos alemanes habían sobrepasado por mucho el número de los portugueses, bueno, pues ahora los rusos y los polacos y los ucranianos sobrepasaron, pero por muchísimo, a los alemanes. Entonces, es una migración masiva tan grande que la comunidad judía estadounidense ya prácticamente a partir de los años 30 del siglo XX es abrumadora y característicamente de migrantes de Europa del Este, o sea, rusos, ucranianos, polacos principalmente, pero también mucho lituano, mucho húngaro, mucho rumano, mucho checo, bueno, eslovaco más bien, o sea, del otro lado, los checos, lo que era la antigua Checoslovaquia, la República Checa estaba un poco más en la órbita de los yeques, lo que es la República de Eslovaquia, más en la órbita del judaísmo de Europa del Este. Obviamente va a llegar mucho jasídico, va a llegar cualquier cantidad de jasídicos. Entonces, los grupos jasídicos van a abrir aquí sus sucursales, sus yeshivot, van incluso a empezar a aparecer eventualmente rebes americanos, o sea, los rebes eran un fenómeno totalmente europeo, de Europa del Este. El rebe de Minsk, el rebe de Lugavich, una población en Rusia, el rebe de Breslav, etcétera, o sea, de ciudades europeas. Bueno, van a empezar a abrir, digamos, no franquicias, más bien sucursales aquí en los Estados Unidos. Y bueno, son los que le van a terminar de dar forma a la comunidad judía estadounidense, tal y como la conocemos hasta la fecha. En algunos lugares varió porque empezaron a llegar, por ejemplo, una gran migración latina, de judíos latinos me refiero, por supuesto, a Florida. Pero claro, muchos de estos son descendientes también de polacos, de rusos, etcétera, nada más que primero pasaron por América Latina durante mucho tiempo, se volvieron idiosincráticamente latinoamericanos y obviamente le dieron ese toque a Florida, ¿no? Pero salvo Florida, un poco Texas y un poco Los Ángeles, el resto de las comunidades judías en los Estados Unidos, que sobre todo estamos hablando las de la costa este, o sea, prácticamente desde Carolina del Norte hasta Massachusetts, hasta Boston, son comunidades eminentemente descendientes de judíos de Europa del Este, con un porcentaje ahí más o menos importante, pero minoritario, alemán,
y otro todavía más minoritario, portugués. Por supuesto, llegaron también en este lapso, les decía, no solamente es el colapso social, político y económico en Europa del Este, también lo es en el Imperio Otomano. Entonces también una gran cantidad de judíos turcos y sirios empiezan a emigrar hacia América. En México, por ejemplo, la gran mayoría de los judíos sefaradíes que llegaron son turcos, un contingente menor de griegos y otro tipo de judíos sefardíes sí son así como que una excepción total. O sea, por ejemplo, los que tenemos el vínculo sefardí con la comunidad de Ámsterdam somos mínimos, así, contados con las manos, con los dedos de las manos. Los marroquíes también son muy pocos. Bueno, ya ni hablar de argelinos o egipcios, casi no hay en México. La gran mayoría de los sefarditas son turcos o griegos. Pero bueno, también están los sefarditas sirios que llegaron, digamos, llegaron por separado, formaron otras comunidades, son un grupo, son de hecho el contingente más numeroso de la comunidad judía de México, singular porque normalmente el contingente más numeroso en todas las comunidades judías es el Ashkenazí. Bueno, aquí en México es el sefaradí oriental, el sirio específicamente, ya sean de Alepo o de Damasco. Marc, nuestro queridísimo Marc, es de una familia, por parte de su papá, es de una familia de Alepo. Entonces, aquí la parte interesante es que muchos judíos sirios van a optar más por venirse a América Latina, por ejemplo a México, por ejemplo a Argentina, que a los Estados Unidos. En Estados Unidos las comunidades sirias sí son así, pero como la minoría de la minoría. Son poquititas y son pequeñas y son lindísimas, eso sí. O sea, tienen... Bueno, eso generalmente suele pasar con los grupos como minoritarios, ¿no? Siempre tienden a ser como más accesibles no sé del todo cómo funciona esta psicología, pero bueno, todos los recados o los comentarios que he visto en las páginas web, sobre todo de Google, así de comentarios sobre tal o cual sinagoga, cuando son comentarios de sinagogas sirias en Florida o en Georgia, sobre todo la zona de Atlanta, que es un lugar judío también importante, siempre son comentarios estilo, bueno, wow, qué maravilla de gente, lindísimos, nos trataron increíble, felices de que algún día volvamos a regresar, etcétera. Entonces, bueno, así se van definiendo estos singulares folclores de cada comunidad, pero bueno, entonces, a eso me refiero que con esta gran oleada migratoria que va a llegar principalmente de Europa del Este, minoritariamente del Imperio Otomano a los Estados Unidos, redefinió a la comunidad judía. Ya estaba definida, pero desarrolla nuevas características porque se vuelve, digamos, mayoritariamente europea del Este que lo que era anteriormente, que era mayoritariamente alemana. Bueno, en el caso de México va a ser distinto. Aquí más bien se definió la comunidad judía. O sea, aquí no había una estructura previa. Hubo migración judía durante la época del Porfiriato, es decir, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con el auge industrial. México es uno de los países de Occidente que más se tardaron en industrializarse. O sea, llegaron a... El concepto de revolución industrial llegó, digamos, 120 años después de que había iniciado en Europa, y esto es básicamente durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y obviamente con este auge industrial se construyen muchas fábricas nuevas, por ejemplo, se introduce el ferrocarril, y pues esto va a traer una gran cantidad de migración europea y por supuesto una gran cantidad de migración judía. Mucha de esta migración, ayer hablábamos de Veracruz, viene a parar a Veracruz. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz ordena la construcción de lo que se va a llamar la fábrica de Río Blanco, en ese momento la fábrica textil, si no me equivoco, más grande del mundo, por lo menos la más grande de América, incluyendo los Estados Unidos. Una fábrica textil enorme. Y es que México no tenía industria textil. La gente, y eso se tardó todavía, porque era una fábrica para hacer telas, no para hacer ropa, era para hacer telas. Pero es que imagínate, en México la gente de mucho dinero traía su ropa de Europa. La gente de la clase media se cosía su propia ropa, elaboraba su propia ropa, confeccionaba su propia ropa. Y la gente pobre, literalmente, o sea, las condiciones de pobreza en México en ese tiempo eran terribles, o lo que le sigue. Era gente que literalmente se tapaba con lo que se encontraba, o sea, se vestían prácticamente a partir de desechos o de zarapes.
que es este tipo de manta característicamente mexicana. Pero entonces no había una industria textil en forma. Conseguir las telas tenías que comprárselas a gente que las traía de otros lugares. Entonces, bueno, Porfirio Díaz, que en medio de muchas cosas cuestionables que tuvo como dictador, los dictadores son altamente cuestionables, pero bueno, por lo menos sí tuvo una visión clara de cosas que se necesitaban crear en el país, y una era una industria textil. Entonces manda a construir la fábrica de Río Blanco y se convierte en la fábrica textil más importante. Va a haber un episodio violentísimo en 1906 ahí, que los dueños, que eran básicamente inversionistas nacionales y europeos, mandan a reprimir una manifestación, una huelga, hay un montón de muertos. Es uno de los episodios emblemáticos que fueron preparando, caldeando el ánimo para lo que luego vino esa guerra civil que le llamamos un poco falazmente Revolución Mexicana, pero bueno, esa importancia tuvo la fábrica de Río Blanco. Pero bueno, entonces como llegó, bueno, la fábrica de Río Blanco necesitaba gente que supiera manejar una fábrica textil y todos los negocios que tiene que haber alrededor. Entonces llega mucha gente judía de Holanda, de Alemania y de Francia, y se van a llegar a establecer ahí a la zona de Orizaba, que es parte del corredor comercial que viene del puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México, y a Río Blanco, donde estaba la fábrica. Por ejemplo, uno de mis bisabuelos, entre ellos, que llegó a establecerse a Río Blanco, él era ebanista industrial. Este tipo de oficios que, digamos, que trabajaban para este tipo de fábricas, y pues que en México obviamente no existían. Entonces, el ebanista industrial, pues obviamente estamos hablando de una carpintería especializada en la fabricación de las piezas, que en este caso iban a ser parte de los telares. Y bueno, o sea, florece una pequeña comunidad judía en esa zona, pero esa comunidad judía va a ser prácticamente desintegrada en los años 20, muy en concreto en las épocas de la Guerra Cristera, que va de 1926 a 1929, no porque les afectara la guerra directamente, eso fue más bien del otro lado del país, en la zona de Jalisco, Guadalajara, Michoacán, Aguascalientes, etcétera. Esa fue la zona centro y occidente del país donde más violentamente se desarrolló la guerra cristera. Una guerra religiosa, un levantamiento católico popular contra muchas medidas antirreligiosas tomadas por el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles. Pero lo que sí hicieron los cristeros en otras zonas del país, Veracruz y Puebla, fueron dos lugares muy afectados, pues para sus campañas de financiamiento secuestraban a los hijos de gente con dinero o de gente acomodada, pues para cobrar los rescates y con eso continuar con su guerra. Entonces, en ese marco, las comunidades judías, de estas familias judías más bien, sí se vieron muy afectadas. Tengo historias de familiares míos secuestrados por cristeros. Y aparte, en 1933 va a llegar el remate, que en 1933, con el auge del nazismo en Europa, va a empezar a brotar el antisemitismo generalizado en muchos lugares de México, sobre todo en los lugares donde había inmigración alemana. Y bueno, a esta zona había llegado muchos judíos, pero también muchos alemanes. Entonces, bueno, se complicó mucho la situación para esta comunidad y eventualmente se dispersó. Entonces, no se consolidó como comunidad, pero para ese momento ya habían empezado a llegar un montón de turcos, de sirios, de rusos, de polacos y de lituanos, no tantos, pero sobre todo rusos, polacos, turcos y sirios. En menor grado, lituanos, griegos y una que otra familia judía de Líbano. También llegaron muchos libaneses, pero la mayoría eran maronitas, una minoría eran judíos. Y también alguno que otro yeque por ahí también se vino para acá. Pero bueno, entonces va a ser esta migración la que le va a dar forma a la comunidad judía tal y como la conocemos en México. Esta digamos, parte de la tercera gran migración, que también dejó muchos judíos en Argentina y que por supuesto le terminaron de dar forma a la comunidad. En este sentido son casos un poco paralelos, salvo porque la comunidad argentina por supuesto ya existía y está muy bien organizada. Digamos que a los argentinos les pasó algo más bien parecido a lo de Estados Unidos. O sea, una comunidad que ya estaba organizada recibió más inmigrantes.
Mientras que en México, que no había una comunidad organizada, la única comunidad judía medio organizada que existía se tuvo que dispersar por esta situación. La mayoría de la gente regresó a Europa, otros se fueron a Estados Unidos, otras familias pues nos reacomodamos en algún momento dado con las nuevas familias que empezaron a llegar. Aunque en este caso una gran cantidad de familias se llegó a establecer a Orizaba. ¿Por qué? Porque Orizaba era este punto intermedio. Entonces, Orizaba fue uno de los principales, digamos, como trampolines de esta comunidad. Tampico fue otro, Coatzacoalcos fue otro. O sea, lugares en la zona del Golfo de México donde llegaban judíos, les digo, de Rusia, de Ucrania, bueno, de Ucrania no tanto, de Rusia, de Polonia, de Siria, de Turquía, se establecían, empezaban a trabajar generalmente de aboneros, es decir, este tipo de vendedor de puerta en puerta que te vende cositas para la casa, ¿no? Cepillos, jabones, peines, crema para zapatos, navajitas de rasurar, o sea, corbatas, telas también, vendían telas. Este tipo de productos usaban un tipo de palo especial, así como hagan de cuenta un poste telefónico o una antena de televisión, pero diseñada para poder colgar ahí cualquier cantidad de cosas. Entonces ahí venía el abonero cargando su palo con toda su mercancía. Y ya cuando de plano iban muy bien en sus ventas, pues se tenían que contratar alguna persona local que los ayudara a ir cargando esta cosa, ¿no? Entonces iban tocando de puerta en puerta, o sea, señora, ¿qué necesitas? O sea, tenemos zapatos, tenemos crema para zapatos, tenemos peluquines, tenemos crema para el cabello, o sea, tenemos todo lo que gustes, aquí te lo vendemos baratos. Oiga, señor, pero bueno, ¿cuánto cuesta esta tela, no? Que me interesa para hacer un vestido, ¿no? Dice, estas telas, te las vendo en 2 pesos. Señor, no tengo 2 pesos, no importa, dame 20 centavos y me vas pagando cada semana 20 centavos. Entonces, esos abonos chiquitos, por eso se les llamaba aboneros. Entonces, el abonero ya nada más sacaba su libreta, anotaba, la señora, bueno, se iban aprendiendo los nombres, ¿no? Dirección tal, número tal, calle tal, número tal, señora tal, ya me abonó 20 centavos, ya me abonó 40, ya me abonó 60, y así hasta que quedaba saldada la deuda. Digamos, fueron las primeras instituciones de crédito aquí en México y en muchos lugares de América, seguramente. No fue un negocio típico de judíos, nada más. También los libaneses maronitas eran felices haciendo ese tipo de negocio. Era práctico. El gobierno no te pedía nada, era comercio totalmente informal. En épocas en el gobierno ni se fijaba. Y pues era la única gente que lo hacía. Y sobre todo, aquí no crean que era nada más salirse a vender hacia lo loco. Había que pensarle. O sea, lo que hacía este tipo de gente era observar qué producto que era común en Europa, que ellos conocían bien, no se vendía en México. Por ejemplo, peines. No crean que todo el mundo usaba peine en el siglo XIX. Entonces, de repente dices, bueno, nadie está vendiendo peines. Entonces, bueno, vamos a fabricarlos o vamos a traerlos. Tengo familia en Francia que me los mande, o vamos a fabricarlos aquí y los empezamos a vender. Entonces, así fue como fueron creando un mercado que luego evolucionó en tiendas. Digo, no sé si conozcan una tienda que se llama Chedraui, que es de libaneses, pues que es de una de tantas familias libaneses que empezaron a hacer su fortuna así, y que ya después pudieron poner su primera tiendita, y luego de la primera tienda el almacén, y luego del almacén la cadena de almacenes. O sea, era la forma en la que se hacían los negocios en ese momento, ¿no? Entonces, la mayoría de estos inmigrantes entraban a trabajarle de aboneros, juntaban algo de dinero y una de dos, o se movían ya hacia la Ciudad de México para dar un paso más hacia adelante en el negocio. ¿Qué es lo que hacían? Generalmente llegaban a establecerse un barrio que aquí en la Ciudad de México llamamos La Lagunilla, que es una zona, uno de los mercados más antiguos. Es una zona que es un mercado desde épocas de los aztecas, desde antes de la llegada de los españoles. Entonces, allí llegó a establecerse mucho judío en esta época, a poner sus puestos, luego a comprar sus locales, y bueno, ya después a ir poniendo tiendas y negocios más grandes, pero entonces esa era la siguiente parte en el salto. O la otra alternativa es que estuvieras trabajando, juntando dinero, y lo que hacías con ese dinero era traerte a alguien de Siria o de Europa. ¿A quién? Bueno, muchos, por ejemplo, se vinieron sin la esposa y sin los hijos. Bueno, te traías a la esposa y a los hijos. Pero si ya estabas aquí con tu familia o eras soltero, entonces había como una cierta lógica del inmigrante, ¿no? Bueno, ¿a quién me traigo? Primero me traigo a mis hermanos o a mis primos,
que son los que estarán entre los 22, 23, 25 años y se pueden poner a trabajar. Me traigo a los que se puedan poner a trabajar. De esa manera podemos juntar más dinero. Ya si se logra dar el caso, pues ya nos traemos a los papás, ¿no? Ya nos traemos a la generación. O sea, mis papás que tal vez ya no se van a poner a trabajar tanto aquí, pero bueno, ya juntamos el dinero para traérnoslos. ¿Por qué? Porque lo primero, lo lógico era mandar así, bueno, juntabas el dinero allí en Alepo o en Kiev o en Lublin, o sea, juntabas el dinero para comprar un boleto, para conseguir una visa, un pasaporte, comprar el boleto y al hijo de 22 años le dices, Dios te bendiga, no sé si te volvemos a ver, pero te me largas a México o te me largas a Estados Unidos para tener una mejor vida. Y bueno, pues eran cartas que tardaban 2 meses en llegar de un lugar a otro. O sea, imagínate, eran 3 cartas al año de aquí para allá y de allá para acá, en lo que se puede ver esta conversación, pero pues mientras el hijo tenía que empezar a trabajar, juntar el dinero y escribir. Ahí va el dinero, ahí va el giro postal, mándenme a mi hermano, al que tiene 20 años o 21. Y luego, o sea, iban pasando los años, mándenme al que ya cumplió 20 o 21, ¿no? Así, empezar a mover a la familia, primero los que podían trabajar y eventualmente muchas familias pudieron traerse a los papás y hasta los abuelos, otras ya no. Muchos papás y abuelos decidieron ya quedarse ahí y luego se los tragó la guerra. Pero bueno, así fue como se fueron creando las familias y los negocios familiares de estas comunidades judías. En Argentina fue diferente el proceso, seguro se dio también mucho de esto, pero fue diferente porque ya existía una comunidad judía previa, en Estados Unidos también. Entonces ya existían sobre todo instituciones de beneficencia. En México se tuvieron que llegar a crear de cero. Pero bueno, al final de cuentas, esta última ola migratoria, que se da sobre todo ya durante el siglo XX, primeras décadas del siglo XX, en algunos casos empieza desde el siglo XIX, pero sobre todo en las décadas del siglo XX, es la que le va a terminar de dar forma a las comunidades judías tal y como los conocemos. Entonces, bueno, a grandísimos rasgos, esas son las 3 grandes oleadas migratorias que conformaron el judaísmo que tenemos en América, muy distintos en algunos aspectos, similares en otros, pero bueno, que hacen que la comunidad judeo-estadounidense sea enorme, la comunidad argentina sea muy grande y la comunidad judía mexicana sea pequeña. No me metí con la de Brasil, porque, por cuestión de tiempo, porque es una comunidad también bastante grande, bastante importante. No me metí con las de Chile, Uruguay, Paraguay, que son también bastantes características, la de Perú, por supuesto, en Ecuador no es muy grande tampoco, en Venezuela y en Colombia llegó a haber comunidades grandes, la de Venezuela lamentablemente por las situaciones económicas y políticas se ha dispersado. Pero bueno, eso lo podemos ir platicando en otras ocasiones. Ya con esto tienen ustedes un panorama de cómo estuvo este complicado fenómeno de la migración. Termino nada más con esto. Imagínense qué agallas en ese tiempo, sabiendo que igual en una de esas no volvías a ver a tu familia o no te volvían a ver, no volvían a saber de ti. Agarrar una maleta, tu saco, tu sombrero, un boleto, treparte un barco, a ver qué vas a hacer en otro continente, en un país que habla otro idioma, gente que no conoces. ¿Qué agallas? ¿Qué agallas de esa gente que dijo, me la rifo? Y que bueno, que son básicamente, en el caso de los que somos judíos, nuestros ancestros. O sea, no crean que le tenemos tanta devoción a la historia nada más porque sí. Que nos ponemos a hablar de todas estas historias de tu abuelo, tu bisabuelo, el tatarabuelo, de cómo llegaron, cómo empezaron, y sí uno se queda diciendo, wow, qué agallas. O sea, verdaderamente qué ganas de sacar adelante tu propia vida, a tu propia familia, y tener que reinventarte desde cero, empezando por el idioma. Todavía todos tenemos ahí el referente de algún familiar o algún conocido que todavía hablaba así con los acentos de otros lugares, de otras latitudes, de otros lados del planeta, porque pues somos al final de cuentas hijos o nietos de inmigrantes. Gracias.
Voz de la Patria Grande.